Hola para todos. Bueno, en este video vamos a hablar de una importante regla que se llama la regla de la cadena. Cuando hablamos de la regla de la cadena estamos hablando de una función que puede ser derivable varias veces, por eso se llama regla de la cadena. Esta derivada implicaría que yo pueda tener una función f de x, la cual es obviamente continua y derivable en un intervalo a b determinado, o es continua indefinidamente. Y yo tengo que esa función le aplico primeramente una derivada externa y luego una derivada interna. Entonces para ello tenemos que tener una función compuesta y aplicaríamos primero la derivada de la función que esté más afuera y posteriormente aplicaríamos la derivada de la función que está más adentro. Si dentro de esta segunda función existe otra función, se sigue derivando en cadena. Por eso se llama regla de la cadena. Entonces miremos un ejemplo o varios ejemplos que nos ilustren cómo se aplica la regla de la cadena. Entonces supongamos que yo lo que tengo aquí es una f de x igual a seno de 5x menos 1. Estamos viendo que tenemos una función externa que es el seno y tenemos una función interna que es la polinómica igual a 5x menos 1. Aplicar el método de la cadena implicaría que yo primero le aplique la derivada al seno, donde sabemos que la derivada de seno es coseno, y deje el ángulo tal cual está. Y posteriormente proceda a aplicarle la derivada a 5x menos 1, que la derivada de 5x menos 1 es 5. Por lo tanto, en este ejemplo de la regla de la cadena tendríamos que la solución sería 5 coseno de 5x menos 1. Esta sería la solución de esa regla de la cadena, que es una regla de la cadena sencilla, pero que nos sirve para ejemplificar. Hagamos un segundo ejemplo con una función logarítmica, por ejemplo, logaritmo natural de raíz de x. Entonces tenemos que la función externa es el logaritmo natural, representaría el f de x, y la raíz de x representaría el g de x. Entonces la derivada con regla de la cadena sería primero la del logaritmo, que me quedaría con el mismo valor dentro del logaritmo, que es raíz de x, y posteriormente lo multiplicaría por la derivada de la raíz, que es 1 sobre 2 raíz de x. Ahí ya apliqué completamente la regla de la cadena y me faltaría simplemente hacer las operaciones que me digan ahí. O sea, por ejemplo, la de fracciones, que sería 1 por 1, 1, 2 raíz de x por 2 raíz de x me daría 2 raíz de x al cuadrado, que sabríamos que saldría de la raíz. Entonces, ¿cómo me queda? Me queda 1 sobre 2x. Este segundo ejemplo es un poco más ilustrativo, pero podemos hacer más ejemplos. Otro ejemplo de la regla de la cadena sería, digamos que tenemos Euler elevado a un polinomio x a la 2 menos 3x más 1. Sabemos que la derivada de Euler, que sería la función externa, o sea, en la fórmula representaría el f de x, la derivada es el mismo, entonces tendría que tener su mismo exponente. Y ahora lo multiplicaríamos por la derivada de ese exponente, que sería 2x menos 3. Y ahí terminaría la regla de la cadena. Simplemente colocamos primero 2x menos 3, que multiplica a Euler elevado a la x a la 2 menos 3x más 1. Les decía ahorita en la intro que podemos inclusive hacerlo varias veces.
va a ser un ejemplo donde tengamos que aplicar esa regla de la cadena varias veces, no solamente 2 veces como lo estoy haciendo en estos ejemplos, sino que si yo tengo una función f de x tal que, por ejemplo, sea raíz de logaritmo natural, por ejemplo, dentro del logaritmo podemos tener una función trigonométrica, por ejemplo coseno, y dentro del coseno podríamos tener un polinomio, por ejemplo 3x menos 1. Entonces ahí tenemos varias funciones, ¿cierto? La más externa sería raíz de, la segunda más externa sería el logaritmo de, la otra seguiría siendo coseno de, y por último, la última, la más interna sería 3x. Y como la regla lo dice, lo voy a hacer todo en cadena. Entonces empezaríamos diciendo, la derivada de una raíz sería cuadrada, sería 1 sobre 2, y la misma raíz que sería logaritmo de coseno de 3x menos 1. Seguiría por la derivada del logaritmo, que es lo que está adentro. Y la derivada del logaritmo, ya sabemos cuánto da, sería 1 sobre la raíz, 1 sobre la raíz, sino 1 sobre el coseno de 3x menos 1, que es lo que está al interior del logaritmo. Eso se multiplicaría por la derivada del logaritmo, que sería seno negativo de 3x menos 1, y eso se multiplicaría por la derivada de 3x menos 1, que sería 3. Ahí tengo la derivada de toda esa función en cadena. Ahora lo que voy a hacer es organizarlo en un solo término. Arriba me quedaría el menos, primero el 3 segundo, el seno de terceras, que son los numeradores, porque los otros serían los unos. Y en el denominador me queda primero el 2, que son los números, luego los monomios, o sea, el coseno de 3x menos 1, y por último la raíz del logaritmo de coseno de 3x menos 1. Y digamos que podríamos decir que ahí terminamos, aunque lo puedo expresar un poquito más simple diciendo que seno sobre coseno, que es una expresión trigonométrica, que ese seno sobre coseno me daría tangente. Entonces puedo tener 3 tangente de 3x menos 1 sobre el 2, y ya solamente la raíz de logaritmo de coseno de 3x menos 1. Y ahí sí terminaríamos con esa regla de la cadena, no pudiendo hacer más transformaciones, pero teniendo claro que puedo hacerla las veces que sea necesario. Espero que estos ejemplos les sirvan, que este método, esta regla de la cadena la puedan aplicar en sus clases de cálculo diferencial y que les sea de utilidad estos ejemplos explicativos. Saludos para todos.